a veces arrecia más en algunos lugares, a veces disminuye en otros países, etcétera, pero no se refiere solamente a eso cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos dice a nosotros o al pueblo cristiano o los que decimos ser cristianos que debemos estar alerta, ¿verdad? A esas cosas sí, pero también a otras cosas que debemos de tener cuidado. Exactamente, exactamente. ¿Y de qué manera también estas cosas? Ahora, en algunas cosas recordemos que la Biblia nos muestra que hay eventos, ha habido eventos en el pasado, también en el presente y seguramente en el futuro, porque así lo establece la palabra de Dios, que seguirá habiendo este tipo de eventos, seguirá habiendo guerras, seguirá habiendo desastres naturales, seguirá habiendo pandemias o epidemias, ¿verdad? Bueno, acaban de, la semana pasada creo, una nueva variante de COVID-19, ¿no viste en la televisión? Sí, una nueva variante, tiene así el nombre es, no, obviamente no es COVID-19, es unas iniciales, digo, con otro, pero dicen esa variante ya está, pero no es tan peligrosa como el COVID-19, pero es una variante. Y eso es algo que, bueno, pues parece que ya es cada vez es más común estas situaciones con respecto de la salud, de los virus. Debemos de tener cuidado. El dengue en México, en otros lados, pero también en México está matando gente, ¿verdad? No van miles, pero sí llevan personas que han muerto por el dengue, la picadura de estos mosquitos, ¿verdad? Algunos no parecen moscos, algunos parecen aviones ya casi, ¿verdad? Parecen aviones de guerra, ¿no? Yo los que aquí luego a veces me ejecutan a mí, y o sea, mi vista sí está fallando un poco, pero necesitas tener una vista muy especial para verlos, no son tan pequeñitos que dicen, no, ¿cómo es esta cosita? Y hacen una ronchota de ese tamaño, ¿verdad? Digo, ¿cómo estos amigos están muy infectados? Pero esta mañana, hermano, quiero que por favor me acompañes y analicemos algo que la Biblia, que la palabra de Dios es pertinente para nuestras vidas, es importante para nuestras vidas, pero que constantemente creo yo que tenemos que estar revisando. ¿Cómo te consideras tú, hermana? Hermanos, ¿cómo se consideran ustedes? ¿Cómo nos consideramos nosotros? Nos consideramos en el sentido de, tenemos palabra, es decir, tenemos palabra en el sentido de cuando en algo nos hemos comprometido o en algo no necesariamente firmar un documento, no me refiero a eso, me refiero a si en alguna ocasión hemos hecho un compromiso de palabra con alguien o a alguien le hemos prometido algo. ¿Cómo nos consideramos? ¿Nos consideramos que somos cumplidores de nuestra palabra? ¿O que no somos tan cumplidores? Algo así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando dice la Biblia que tu sí sea sí y que tu no sea no? Bueno, recuerdas que yo recuerdo que en mi abuelo, que fue obviamente un mexicano, ¿verdad? Pero él anduvo en la revolución, mi abuelo. Anduvo. Y mi abuelo, por parte de mi mamá, su papá de mi mamá, nosotros le decíamos papá Toño. Nunca le dijimos abuelo. Y papá Toño, y mi abuela, mamá siempre Chabelita, porque se llamaba Chabelita, ¿verdad? Pero me acuerdo que mi abuelo era de esos hombres que en aquellos tiempos su palabra la sostenían. No tenían que firmar un documento. No se andaban con rodeos. Ellos decían esto y era eso. Pasara lo que pasara, respaldaban su palabra, ¿verdad? Hoy podemos ver, hermano, en el mundo, incluyendo obviamente México, que muchas personas no tienen palabra. Dicen algo y al rato ya se andan echando para atrás. Bueno, yo a algunos, no por ofenderlos, pero en algunos casos digo, bueno, ¿qué no eres hombrecito para sostener tu palabra? Y bueno, después me retracto porque no se ven tan hombrecitos, ¿verdad? Se ven tan afeminados que digo, pues con razón, ¿no? Pero desafortunadamente, hermanos, vemos que en México y en otras, no solamente en México, muchas personas no tienen palabra. Dicen una cosa y al rato dicen otra. ¿Y qué decir de los políticos en el mundo? No solamente en México. ¿Los políticos tienen palabra? No tienen palabra.
sea del partido que sean, hablando de partido, no de fútbol en México, del partido que sean, no tienen palabra, no sostienen su palabra. Algunos hasta los han grabado, ¿verdad? Los han grabado. No, es que son mis enemigos. No, es que no era yo. No, es que eso hace 20, 30 años. Oye, pero tienen razón. ¿Por qué no? No tienen palabra. No pueden respaldar. No es que no puedan, no quieren respaldar lo que en algún momento dijeron. A lo mejor lo dijeron, a lo mejor puede ser que en ocasiones, pero no se justifica, ¿no? Yo creo que no se justifica que en ocasiones, a lo mejor en un momento de emoción, a lo mejor en un momento, ¿verdad? ¿Recuerdas que le pasó a Pedro? ¿Recuerdas cuando Pedro, el Señor les dijo, no, esto va a pasar, esto van a hacer conmigo? ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, todos ellos tal vez te van a negar, ellos a lo mejor se van a echar para atrás, pero yo no, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. No, es más, no vamos a la cárcel, estoy dispuesto aún a dar mi vida. Rápido habló el Pedro, ¿verdad? ¿Y al rato? ¿Cómo le fue al rato? Cuando una mujer lo acusó, tú eres de ellos. ¿Qué dijo? No soy yo, me confunde. Y de rato pasó un rato y probablemente otra persona dijo, sí, tú también eres de ellos, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pedro? No soy yo. Y en uno de los evangelios dice, bueno, lo mencionan creo que 2 de los evangelistas, que la tercera vez que le dijeron, tú eres Galileo, y no solamente tu manera de hablar es igual que la de ellos, te delata. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a maldecir, para tratar de confundirse o negar de lo que lo estaban acusando, ¿no? ¿Sabes? Una de las cosas que creo que debemos de tener cuidado, hermano, los que decimos ser cristianos, porque el que no es cristiano no es que tenga justificación, pero el que no es hijo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, su forma de ser, su forma de actuar, algunos se van acomodando, algunos se ajustan según las circunstancias, pero de acuerdo a la palabra de Dios, los que no han aceptado el evangelio, los que no son hijos, y algunos de ellos tienen más palabra a veces que algunos cristianos, ¿a poco no? Hay personas que no se identifican como cristianos, pero respaldan su palabra. Este señor, yo no lo conozco tanto, pero lo he seguido un poquito en un sentido, he visto varias conferencias de él. Mexicano, Salinas Pliego, el papá, no Benjamín su hijo. Para mí ese hombre tiene palabra, en lo poco que yo le he escuchado, ¿no? Y en una ocasión le dijeron, lo estaban entrevistando y le preguntaron sobre ciertas cosas y le dijeron, el presidente, ¿no? ¿Él es su amigo de usted? Dice, sí, es mi amigo. Él es mi amigo. Yo lo consideraba mi amigo. Dice, pero él, su amigo, el presidente, dice, se ha rodeado de personas que no son sanas. Y él lo sabe. Y yo se lo he dicho porque es mi amigo, pero no ha querido aceptar que esas amistades no son sanas. Según él, ¿no? A mí esa persona, este señor, se me hace una persona de palabra. A lo mejor estoy equivocado, porque no lo conozco. O sea, nunca he platicado con él y no conozco tanto como para asegurar que es una persona recta en todo. No aseguro. Solamente me parece ser que es una persona que, si dice algo, lo sostiene o lo respalda, ¿no? Y bueno, mira, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de, claro, nuestro Dios o el Dios de la Biblia, Él, cuando Él se compromete a algo, lo cumple. Lo cumple. Sea para bien o sea para mal. Sea para una persona o para una nación completa. Sea para una persona común o una persona común en cuanto a su oficio, etcétera. O sea, cuando él se comprometió o le anunció o le dijo algo a un rey poderoso, a reyes poderosos de aquellos tiempos, ¿no? Pero cuando Dios se compromete a algo, lo hace. Te pregunto, ¿en quién descansa tu salvación? ¿En quién descansa tu salvación? ¿En quién descansa? ¿En quién? ¿En ti? ¿En las circunstancias? ¿En cómo te va?
en cómo te está yendo, cómo se va manejando las cosas en el mundo, de acuerdo al dinero que tienes, al trabajo que tienes, a la profesión que tienes. En eso estás basando tu salvación, la seguridad de tu salvación. ¿Sí? Porque si es así, ten cuidado. Porque la salvación, de acuerdo a la Biblia, es un regalo, y la salvación, la seguridad de la salvación, de acuerdo a la palabra de Dios, está basada en lo que Dios promete. Cuando Dios dijo, yo te voy a perdonar, yo estoy dispuesto a perdonarlo. Cuando dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 1, dice Dios, venid luego y estemos a cuentas. Venid luego, una invitación de parte de Dios. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La invitación es ven. ¿Y sabes por qué muchas personas siguen esclavizados? Porque no quieren ir, porque no quieren que sus pecados sean perdonados, porque no quieren abandonar su forma de vida, o no pueden, están esclavizados, como dice la Biblia, el hombre fuerte los tiene dominados. Son prisioneros de guerra, y el enemigo no les abrirá, no les va a abrir. El enemigo obviamente se refiere a Satanás, no les va a abrir la puerta, ¿no? Bueno, vi una publicación en la mañana, creo que fue en la mañana o ayer, algo de abrir puertas, abriendo puertas, ¿verdad? Y bueno, el apóstol Pablo habla acerca en una de sus cartas que se le ha abierto una puerta grande, una oportunidad para compartir el evangelio, ¿verdad? Pero menciona en la publicación, menciona este hermano, obviamente es un pastor cristiano, menciona que a veces hay cristianos que equivocadamente creen que Dios les está abriendo puertas, o que Dios les está abriendo puertas en este mundo para que entonces ellos prosperen, salgan adelante, un mejor trabajo, etcétera, etcétera, y están equivocados. Están usando mal ese pasaje bíblico. A eso no se refiere ese pasaje bíblico. Cuando Dios abre puertas, o la Biblia se refiere, Pablo se refiere a eso, está hablando de la oportunidad de predicar el evangelio. A eso se refiere, la oportunidad de predicar la verdad, la oportunidad de compartir el mensaje de salvación y decirle a las personas, mira, no me pongo como ejemplo, pero mentiría si dijera que mi vida ha sido la misma desde el momento que acepté a Cristo. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y el que maldecía ya no maldice, y el que fumaba ya no fuma, y el que era borracho ya no es borracho, y el que era adúltero ya no es adúltero. Porque a eso se refiere, una nueva creación, ¿no? Bueno, Pablo era un matacristianos, ¿recuerdas? Joven, inteligente, preparado, ¿no? En lo secular, según él, fariseo, y no cualquier fariseo, era un rabino, era un maestro de la ley. Es más, él dice, irreprensible en cuanto a la ley. ¿Quién? Saulo de Tarso. Antes de tener un encuentro con Jesús. Un encuentro, en el caso de él fue un encuentro sobrenatural. Porque no fue así. ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor Jesús? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu encuentro con el evangelio? ¿Cómo fue? Te puedo decir el encuentro de mi papá con Jesús. ¿Sabes cómo fue el encuentro de mi papá con Jesús? Mi papá tomaba mucho y tomaba, sí era responsable con su familia, pero él decía que había estudiado con los testigos de Jehová y decía que sabía mucho de la Biblia. Y cuando le predicaban el evangelio y mi mamá se convirtió, primero una de mis hermanas y después mi mamá, mi papá le decía a mi mamá, tía, te convencieron, a mí no me van a convencer porque yo sé de la Biblia. Yo estudié con los testigos de Jehová. ¿Sabes cómo fue la conversión de mi papá? Tuvo un accidente de muerte y estuvo 3 meses en una silla de ruedas sin poder caminar. Y entonces, ahí, ¿quién le predicó? No recuerdo, pero fue en ese momento. Mi papá no fue el mejor cristiano, pero ¿sabes qué? Su vida ha sido un cambio radical en su vida. No volvió a tomar alcohol. Sus amigos jamás volvieron a pararse en su casa. ¿Y sabes por qué no se volvieron a parar en su casa? ¿Sabes por qué? Porque ya no les invitaba. Porque mi papá no era dueño de una empresa, pero tenía un puesto importante en una empresa aquí. Y como era su jefe en una área especializada, y llegaba la quincena y pues cobraba buena lana, entonces ¿qué hacían sus amigos? Llegaban porque don Leo invitaba. Ese día o hasta el otro día si querían seguirle.
Cuando mi papá les dijo, se acabó, ya no. Se fueron sus amigos, ¿no? ¿Cómo fue tu conversión, hermano? ¿Cómo fue tu conversión? ¿O sigues viviendo en lo mismo? Porque hay personas que dicen que se convirtieron y siguen viviendo igual. Los mismos afanes, los mismos problemas, las mismas excusas, las mismas justificaciones. Y en algunas cosas tal vez cambiaron algo, poquito, en algunas cosas, pero siguen viviendo igual. Igual, no tienen interés en orar, no tienen interés en la Biblia, no tienen interés, a nadie le testifican de Cristo, a nadie le van a hablar de Cristo, a nadie le van a compartir el mensaje de salvación. ¿Sabes por qué? Probablemente, muy probablemente, porque no ha nacido de nuevo, ¿no? Primera de Juan, dice el apóstol Juan, por orden de Dios, porque escribe por orden de Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Y escribe y dice Juan, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. ¿A qué se refiere Juan cuando dice salieron de nosotros? Salieron de nosotros. ¿A qué se refiere? ¿Sabes a qué se refiere? A eso. A esos que no son cristianos. Y que tal vez están o estuvieron por un tiempo o probablemente hasta años. Y algunos probablemente hasta tuvieron cargos en una iglesia, cargos en una iglesia bíblica, en una iglesia cristiana. Y dice Juan, salieron de nosotros. ¿Por qué? No eran de nosotros. Para que se manifieste que no todos son, o se muestre que no todos son de nosotros. Cualquiera puede decir que es cristiano y verdadero, pero no cualquiera vive como un verdadero cristiano. No cualquiera, ¿no? Con respecto a lo que la Biblia nos muestra, hermanos, de que debemos estar alerta. Cuando, siendo un anciano, el apóstol Pedro escribe por orden de Dios, porque era un anciano, y ya Dios le había dicho que iba a morir. Pedro, ya Dios le había declarado que iba a morir. Escribe Pedro sobre una promesa que Dios ha hecho, y está en la Biblia. Hay muchas, pero una en especial. ¿Y recuerdas esa promesa cuando dice Pedro, no? Dice, como algunos tienen por tardanza, es decir, algunos creen que Dios se ha tardado, o creen que no fue verdad lo que Dios dijo, con respecto a una promesa que Dios ha hecho. Por ejemplo, la venida del Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios, Él prometió que iba a venir, porque Jesús prometió, le dijo a sus discípulos, ¿no? Voy con mi Padre, y a donde voy por un tiempo, ¿no? Pero no los voy a dejar solos, pero no solamente voy a estar por un tiempo, sino después voy a venir por ustedes para llevármelos a ustedes, y donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Esa promesa está vigente. Él prometió venir. El Señor prometió venir. ¿Por quién? Por su pueblo, por sus hijos, por los redimidos. Prometió venir. ¿Y cómo debemos estar? Esperando. Alerta. ¿No? No angustiados, no enojados, no molestos, no afanados, hermanos, por las tendencias o las corrientes de este mundo. ¿Te preocupa el futuro, hermana? Hermana, ¿te preocupa el futuro? Hermano, ¿te preocupa el futuro? ¿Te preocupa? No debería preocuparnos. Deberíamos ocuparnos. Porque el futuro le pertenece a Dios, ¿no? Le pertenece a Dios, no a nosotros. ¿Qué podemos arreglar con respecto al futuro, hermano? ¿Qué podemos arreglar? ¿Sabes qué podemos arreglar? Nada. No podemos arreglar nada. No está en nuestras manos tomar el control del futuro, de las cosas futuras. ¿No? Y la prueba está que a muchas personas en el mundo nos ha tomado por sorpresa un accidente, una enfermedad o la muerte de un ser amado, ¿no? Yo recuerdo a mi hermano Alfredo. Recuerdo una frase que se me quedó grabada en mi corazón. Y hace rato que estamos entonando el himno, hermano, me acordé de tu esposita, de nuestra hermana Chelita, me acordé. Porque tú le hiciste una promesa a tu esposita, ¿no? Bueno, delante de Dios, tú prometiste cuidarla, tú prometiste estar con ella, a pesar
a pesar de cosas que tal vez sabías o no sabías más adelante, pero tú hiciste una promesa de estar con ella, de cuidarla, de protegerla, de amarla, de respetarla, etcétera. Tú hiciste esa promesa, ¿verdad? Yo me acuerdo que hice esa promesa, aunque después me arrepentí rápido, ¿verdad? Pero recuerdo perfectamente el día que firmé ese documento, ¿no? En satélite, en la casa de mis padres. Sí lo recuerdo. Y que el juez me dijo, ¿prometes cuidarla? ¿Prometes estar con ella en las buenas y en las malas? ¿Prometes amarla a ella? ¿Ser fiel a ella? ¿Lo prometes? Y le dije, sí lo prometo. Y sí lo recuerdo, hermano. No con dolor en mi corazón, ni con tristeza en mi corazón. Lo recuerdo porque fue algo que yo me comprometí. No delante de esas personas, porque algunas de esas personas ya se fueron. Y recuerdo algunos de ellos que firmaron como testigos, ¿verdad? Ya se fueron, Don Olmos ya se fue, Angelina ya se fue, el señor Silva, bueno, la esposa del señor Silva ya se fue, el señor todavía vive ahí cerca de la casa de mi papá. Mi hermana Lucy ya se fue, su esposo Beto se fue, ya murieron. Hace poco tiempo prediqué en el funeral de Beto. Era el esposo de mi hermana Lucy. Él estuvo ahí. Todavía tengo algunas fotos y ahí está en la foto. Cuando yo me comprometí. Pero sabes, hermano, debemos de tener cuidado. Yo creo que debemos de tener cuidado, muchos cristianos. Dice Eclesiastés capítulo 5, cuando a Dios haces promesa, ¿sí recuerdas? Eclesiastés capítulo 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Te pregunto, hermano, ¿en algún momento de tu vida le has prometido a Dios? ¿Les hemos prometido cosas a Dios? Yo sí lo he hecho. Le he hecho muchas promesas. Y te puedo decir hoy con vergüenza en algunas cosas he fallado. Y lo digo con vergüenza porque he fallado. Porque sí he fallado. Y sé que le he fallado a él, no a las demás personas, sino a él he fallado porque a él se lo prometí. Y recuerdo que en un periodo de tiempo, cuando mi pastor, el hermano José Enrique, trataba de enseñarme y de instruirme en la vida cristiana, recuerdo que había personas que decían, pues es que tú nomás haces lo que José Enrique te dice, nomás por quedar bien con él. No es cierto. No es cierto. Yo sabía que no era cierto. Recuerdo que un tiempo, cuando fui al Instituto Bíblico en Betel, tratar de estudiar, traté de estudiar. Y recuerdo que había personas que decían, es que tú eres un seguidor de Enoch. Pues como Enoch es el pastor de la iglesia y es el titular y todos les tienen que hacer reverencia y todo esto. Yo decía, estos amigos, ¿de qué se trata? ¿No? ¿Seguidores? ¿No? Es cierto que sí es cierto, sí es verdad que hay, y no nada más en la vida cristiana, en muchas áreas hay seguidores ¿verdad? Así como del fútbol, ¿verdad, hermano? Seguidores de equipillos ahí de media tabla para abajo, ¿no? Y algunos hasta del sótano, también tienen seguidores, ¿no? Pero debemos, hermanos, tener cuidado y recordar cuando a Dios le prometimos algo, ¿no? En el año 91, tenía yo un año de haber entrado a Tremec, aproximadamente, entré en el año 90. Yo recuerdo perfectamente un diciembre, un mes de diciembre, y te lo digo con vergüenza, yo todavía tomaba cerveza, lo digo con vergüenza, y ya era cristiano. No estaba en el instituto, no estaba en la vida cristiana, sí sabía, pero no quería. Y recuerdo que ese año tuve un accidente, porque andaba tomando, diciembre. Y recuerdo que al otro día, en esos días estuve reflexionando. Iba a trabajar y estuve reflexionando. Y no hablé con Maru, no hablé con el hermano José Enrique, no hablé con mi papá vivía en ese tiempo. Estuve reflexionando y llegué al punto donde le dije a Dios, hablé con Dios.
Y le dije a Dios, si tú me ayudas, yo voy a cambiar. Voy a dejar todo esto. Todo lo voy a dejar si tú me ayudas. Y bendito sea Dios, que Dios tiene palabra. Cuando Dios se compromete y nosotros ponemos nuestra parte, Él lo hace. Y bendito sea Dios, no soy el mejor cristiano, pero a partir de ese momento le dije no a muchas cosas que antes permitía en mi vida. Y cuando con el paso del tiempo, no solamente eso, hermano. Dios, la Biblia nos dice allá en Hebreos capítulo 11, leímos del versículo 1 al 15, pero si leemos hasta el final del capítulo, encontramos una y otra vez la frase o la palabra Dios. O sea, Dios dijo, Dios le dijo, no solamente a Abraham, no solamente a los personajes que nos menciona ahí, y Dios dijo, es decir, Dios habló o Dios se comprometió. Él así lo estableció, Él así lo presentó. Por eso dice la Biblia, en el caso de algunos de ellos no, en el caso de Moisés, dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, o de Harán, salió sin saber a dónde iba. No es que no supiera a dónde iba, sino iba confiando en lo que Dios le dijo, porque Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Así que Abraham salió obedeciendo o confiando en lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y no solamente eso, cuando la Biblia nos dice acerca de Abraham, porque Dios le dio una promesa, le dijo, de tu descendencia, de tu mujer, que era estéril, ¿verdad? Su mujer era estéril. De ella vas a tener un hijo. Y no solamente un hijo, de ella van a salir, de ese hijo van a nacer naciones, reyes, etcétera, etcétera. Si se puede contar la arena del mar, así va a ser la descendencia que yo te voy a dar a ti, Abraham. ¿Recuerdas? ¿Y Sara, ¿en qué tiempo tuvo su hijo? El hijo de la promesa. ¿En qué tiempo? ¿Sabes cuándo? Cuando ya no era tiempo. Según las leyes de las mujeres o la ley natural. Porque Sara tenía 90 años. Aproximadamente. Y no solamente eso. A Sara, dice la Biblia, le había cesado el asunto de las mujeres. Es decir, no podía procrear ya hijos. Y aún así, ¿qué hizo Dios? Porque Dios le prometió un hijo. ¿Le dio un hijo? Sí. Bueno, jovencita no era, ¿verdad? Pero tantito peor, pues Abraham era más grande que él, por lo menos 10 años más, era casi 100 años de edad cuando Abraham, ¿no? Recibió el cumplimiento de la promesa de Dios que le hizo a él. ¿Cumplió? Sí cumplió. ¿Se tardó? Según nosotros, sí se tardó. Y a veces le quieren echar la mano, le queremos echar la mano a Dios, ¿verdad? ¿Recuerdas? Sara le quiso echar la mano a Dios y Sara le dijo a su esposo, ¿verdad? Bueno, ya se está pasando el tiempo, yo no puedo, pero mira, aquí está mi sierva, tómala, y cuando ella vaya a parir, yo lo tomo y es como si fuera mi hijo. Y Abraham bien obediente, ¿verdad? Toma a la sierva, embaraza a la esclava, y cuando la esclava da luz, porque era una costumbre, ¿verdad? Sara recibe al bebé como si fuera de ella, ¿verdad? En ese momento, y bueno, tuvo otro hijo, pero no era el hijo de la promesa. Esa no era la promesa. ¿Cuántas veces le queremos echar la mano a Dios, hermano? ¿O pretendemos echarle la mano a Dios? ¿A poco no? Si Dios ha prometido, ¿por qué no esperamos? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no ser pacientes? Si Él ha prometido, ¿no? Si Él lo promete, es cuestión de esperar, confiando en lo que Él ha prometido, ¿no? ¿Sabes por qué a veces no recibimos la bendición, las bendiciones que Dios nos quiere dar? ¿Sabes por qué no? Porque no esperamos. Nos adelantamos. ¿Quién vio una película que se llamó En busca de la felicidad? Con un actor famoso morenito, más moreno que yo, ¿verdad? ¿No la vieron? En busca de la felicidad. Yo vi una parte de esa película, pero se me grabó el título de esa película, En busca de la felicidad, ¿no? Se me grabó, porque al parecer este personaje, o esta historia, ¿no? Ajá. Y creo que al final él logra quedar en esa compañía, en esa empresa, y era como pues lo que él estaba buscando, para él y para su hijo, porque tenía un hijo, ¿verdad? Y esa frase, esa imagen, algunas imágenes que vi de esa película, no la vi toda, pero especialmente
el título, En busca de la felicidad, se me quedó grabado por años, porque todavía lo tengo grabado. ¿Sabes qué me recuerda eso? A mí me recuerda que a veces los cristianos somos así. Estamos buscando la felicidad. ¿Pero cómo? Como nosotros queremos. O a lo que el mundo nos presenta. Si yo tuviera esto, o estuviera acá, o estuviera acá, o estuviera acá, o etcétera, etcétera, voy a ser feliz, voy a encontrar la felicidad, voy a estar mejor, ¿verdad? Y no es así. Porque recuerda, hermano, que lo que este mundo nos ofrece, dice la Biblia, lo que este mundo ofrece, ¿qué es? Es pasajero, es engañoso, es vano, es superficial. Es decir, tiene apariencia de que es bueno o de que está bien, pero no es así. ¿Cuántos padres nos equivocamos? Yo creo que nos equivocamos en muchas cosas con nuestros hijos. Yo quería lo mejor para mis hijos, lo mejor, pero me equivoqué. Porque a veces, probablemente a veces, busqué cosas y les quise dar cosas que yo creí que eso les iba a ayudar y les iba a hacer que ellos fueran felices, ¿verdad? Y me equivoqué. Nos equivocamos, ¿no? Y creo que sigue habiendo padres cristianos en el mundo que probablemente buscando hacerles un bien a sus hijos, ¿no? Buscando lo mejor para sus hijos, que sería natural, etcétera, se siguen equivocando y no les dan lo mejor, ¿no? No les dan. Antier, tomé un servicio de taxi y platicando con ese, era un señor, más o menos de mi edad, bueno, ya casi viejito, ¿verdad? Porque yo ya le estoy llegando a la... Era un señor y platicando con él, me decía él, yo tengo un nieto que no podemos con él. No podemos, mi esposa y yo no podemos con él. Le digo, ¿cuántos años tiene su nieto? Tiene 1 año. ¡Oh! 1 año. Y no, pero después me acordé de Frida, dije, no, pues Frida tiene 4 o 5, ¿verdad? Que no, ¿cómo será el nieto, verdad? Si dice que no pueden con él. Pero 1 año. Yo me imaginé, dije, pues bueno, a lo mejor el nieto ya tiene 16, 17, 18, o a lo mejor más, ¿no? Pues a lo mejor sí. Pero dije 1 año. Y le digo, ¿y luego qué? Dice, es que no podemos. Dice, como no es nuestro hijo, porque no es nuestro hijo, es nuestro nieto, no le podemos dar. Le digo, ¿y por qué no le puedes dar? Pero después me acordé de Frida, ya sé por qué no le puedes dar, ¿verdad? Así como yo no le puedo dar a Frida, ¿verdad? No le puedo dar disciplina, ¿no? O sea, dinero sí le puedo dar, ¿no? Una paleta y vamos acá, pero físicamente no le puedo dar, ¿no? Apenas la veo y ya me acuerdo, no es mi hija, es mi nieta, así que le toca a Nancy, ¿verdad? Y si Nancy no le da, es asunto de ella, ¿no? Porque es su hija, ¿verdad? Pero, hermanos, qué importante que recordemos, hermanos, no solamente lo que Dios nos ha prometido. ¿Recuerdas, hermano, con respecto a lo que Dios prometió? Una patria mejor, una patria celestial, un lugar, una mansión como el canto que entonamos, una mansión, un lugar que debe ser maravilloso, que debe ser muy hermoso porque obviamente es el paraíso y paraíso significa eso, significa algo maravilloso, algo bonito, algo que ni nuestra mente puede imaginar, tal vez nos faltaría mente para realmente definir ese lugar del paraíso que Dios ha prometido. Pero recuerda, hermano, la Biblia dice que por la gracia de Jesús, tú y yo, los que decimos ser cristianos, vamos de paso. Somos peregrinos. Nada hemos traído. ¿Y qué dice la Biblia? Sin duda, nada nos vamos a llevar. Ni los billetes que luego escondo ahí me los voy a llevar, hermano. Aunque sean de 20 pesos, 50 pesos, no me los voy a llevar. Ni la cuenta que tienes en el banco te la vas a poder llevar. Ni tu casa, ni tu carro te lo vas a poder llevar. Nadie se lo puede llevar. No se lo puede llevar, ¿no? Vi a una mujer anciana, muy enferma, y estaba angustiada, muy angustiada.
más bien desesperada. Y le preguntaban, ¿por qué está usted así? Dice, es que no sé. ¿Quién se va a quedar con todas mis cosas? ¿Qué va a hacer de todas mis cosas? Tengo muchas cosas, tengo casas. ¿Qué va a hacer de todo ello? ¿Quién se va a quedar con ellos? Y la mujer estaba terriblemente angustiada, porque no sabía quién se iba a apropiar de esas cosas, que seguramente o probablemente las adquirió con esfuerzo o tal vez las recibió por herencia, ¿verdad? Lo que Dios, hermanos, prometió. Dios prometió, inclusive, Dios no solamente le prometió a Abraham, a personas, Dios le prometió que en este mundo, en esta creación, hermanos, Dios le hizo una promesa a esta creación, a su creación, que está corrompida por el pecado, que está corrompido por la maldad. Dios le hizo una promesa. ¿Recuerdas? En la carta a los romanos, también otra porción bíblica, pero en la carta a los romanos dice el apóstol Pablo, el mundo gime con dolores de parto, deseando ser revestida. ¿A qué se refiere? A esa promesa que Dios le hizo. Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Dios mismo va a sanar a su planeta, al planeta que está en caos, lo va a sanar porque le hizo una promesa. Y el mismo planeta como está como deseando que ya llegue el momento de que Dios cumpla esa promesa, de ser sanado. ¿Recuerdas, hermano, cuando la Biblia dice, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades? ¿Recuerdas? La Biblia dice, qué maravilloso va a ser eso, ¿no? Saber que ya no nos vamos a enfermar, ya no vamos a envejecer. Ya las enfermedades y los problemas y las infecciones ya no van a ser mella en nuestra vida. Eso es lo que Él ha prometido. Y Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Dice, enjugará toda lágrima. Es decir, ya no va a haber tristezas. ¿Cuándo? En esos momentos que Él ha prometido. Aquí no. Aquí ahorita estamos, como dice un canto, ¿no? Estamos en un valle de sombra de muerte, ¿no? Las aflicciones, las preocupaciones, las tristezas nos afectan todavía. También a nosotros. Nos afectan. Y a veces no nos permite, hermano, eso no nos permite recordar y descansar en las promesas de Dios. ¿Recuerdas el canto? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche yo buscando, dice una estrofa, ¿no? Siempre en sus promesas confiaré. ¿No? Hace un rato que nuestra hermana Connie compartió su preocupación por su hija. Me quedé pensando, y la realidad es que hemos orado, hermana, estamos orando, para que no solamente Hortensia, hay muchas personas que siguen rechazando el Evangelio. Hay muchas personas que no quieren saber de Cristo. Hay muchas personas que no quieren saber de la Biblia. Hay muchas personas que no aceptarán ninguna invitación ellos dicen, de algo que tenga que ver con religión. No lo van a aceptar. Lo ven como una abominación, lo ven como algo malo, lo ven como algo desagradable a sus vidas, lo ven como dice la Biblia, dice Pablo cuando escribe a los Corintios, a los que se pierden, el Evangelio es olor de muerte. ¿A quiénes? A los que se pierden. Ese olor es como una peste, es algo desagradable. ¿Has estado en algún lugar así, hermano? ¿Quién puede estar en un lugar donde huela muy feo? Pues te retiras luego, ¿verdad? Te vas de ese lugar. Así dice la Biblia, dice la palabra de Dios que así para algunas personas, el evangelio o el cristianismo, el verdadero cristianismo es como un olor de muerte. Apestamos. ¿Quién quiere estar cerca de nosotros, hermano? ¿Quién? Hermana Liz, ¿quién quiere estar cerca de usted cuando usted comparte el evangelio con su familia? ¿Quieren estar cerca de usted? ¿Les agrada estar cerca de usted? Se acercan y dicen, a ver, Liz, compártenos más de la Biblia, compártenos más es más, Liz, ¿sabes qué, Liz? Por favor, ven y ora por nosotros porque estamos pasando por esta situación. ¿Lo hacen? ¿Verdad que no lo hacen? No lo hacen. Mi familia no lo hace. Mis hermanos no quieren. La semana pasada fui a ver a mi mamá, que ha estado enferma. Sigue enferma, por eso no está. Hicieron fiesta en la casa de mi mamá. ¿Sabes a quién no invitaron? ¿A quién te imaginas? ¿A quién invitaron? A mí y a Maru.
No nos invitaron. Bueno, si a Maru le invitaron, no sé, pero a mí no me llegó la invitación. Y estuvieron mis hermanos. Es más, ¿sabes quién estuvo? No, y no me da coraje de eso, no me da coraje. Estuvieron hasta algunos vecinos de ellos. Mejor invitaron al vecino. Pero no le dije nada a mi mamá porque dije, está enfermita, es su casa, y ella sabe lo que permite en su casa. Yo no digo que hicieron fiesta y que tomaron y se embriagaron y etcétera y bailaron. Bueno, una ni estuve y no pregunté. Pero ¿sabes por qué no nos invitan? Por eso. Porque no quieren que hablemos nada de Dios. Que no mencionemos a Dios. No le mencionemos. Porque si mencionamos a Dios o la Biblia, orar es algo desagradable para ellos, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Qué dice la Biblia? Que así será, así será, así será. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y le dijo al Padre una oración, todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan es una oración del Señor Jesús por sus discípulos, por su iglesia, no por todos, por ellos nada más. Y toda esa oración, todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús le está pidiendo al Padre Celestial. Dice, inclusive le dice, no ruego por el mundo, no ruego por el mundo, ruego por ellos, para que sean uno, en unidad, como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿No? Una historia de una guerrilla en un país, un país de Latinoamérica. Dice la historia que estaba obviamente en guerrilla ese pueblo, esa nación, y en un templo donde estaban congregados un grupo de cristianos, bueno, de personas, orando a Dios. Entra un ejército, entra un grupo de la guerrilla, entran, ¿no? Y el capitán, con armas, con sus uniformes, estaban en guerrilla, y el capitán del ejército, del grupo, les dice a todos los que estaban ahí, ¿no? El que no sea verdadero cristiano, tiene oportunidad de irse. El que no sea verdadero cristiano. Y entonces, dio tiempo. Y empezó a salir uno, y otro, y otro, y otro, y se fueron muchos. Y después de un tiempo, el capitán o el que iba al frente de este grupo, y les dijo a los que se quedaron, ¿ustedes son verdaderos cristianos? Y ellos dijeron, sí, somos verdaderos cristianos. Pues entonces, queremos que sigan adorando porque nosotros queremos adorar a Dios. ¿No? ¿Por qué se fueron los otros? Pensaron que los iban a matar, ¿verdad? ¿No? La Biblia dice, en San Juan capítulo 4, dice la palabra de Dios, que el Padre Celestial, está hablando el Señor Jesús, y el Padre Celestial dice que el Padre Celestial está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué significa eso? Que no hay verdaderos adoradores, que hay falsos adoradores. El Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y también en verdad. Dios le prometió, le hizo varias promesas a Noé. ¿Te acuerdas a Noé de la Biblia? ¿Sí recuerdas? Le hizo varias promesas y lo cumplió. Todavía podemos ver el pacto de la promesa que Dios hizo ¿recuerdas con Noé? Todavía lo podemos ver. ¿Sí sabes cuál es el pacto de la promesa que Dios hizo con Noé? El de la Biblia en el Génesis. ¿Cuál es? El arco iris. Y cada vez que el arco se pone, el pueblo tenía, o los que sobrevivieron, era un recordatorio, ¿verdad? De parte de Dios, que ya Él les dijo, no más voy a destruir la tierra por agua, no más por agua. Y esa es la señal del pacto. Dios le prometió a Abraham, le hizo promesas y las cumplió. Y no solamente a él, a Daniel, a Jeremías, a Nehemías, y podemos ir por toda la Biblia, y Dios les hizo promesas. Por eso dice la Biblia, fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿No? Fiel.
Dios tiene palabra. Dios no necesita firmar un documento. Cuando Dios promete algo, lo hace. ¿Recuerdas la promesa que le hizo a Sodoma y a Gomorra? Bueno, no nada más eran esas dos ciudades, ¿eh? Esas eran dos, o formaban parte de un grupo de ciudades que se dice que eran por lo menos 5 lugares o ciudades diferentes. ¿Qué les prometió a ellos? ¿Qué les dijo? Si no te arrepientes de tu maldad, si no abandonas tu pecado, si no te vuelves de tus malos caminos, voy a traer fuego del cielo y los voy a raer de sobre la faz de la tierra y no se van a volver a levantar esas ciudades. ¿Y qué pasó con ellas? ¿Qué sucedió? La historia dice que no se arrepintieron, ¿verdad? Y Dios hizo llover fuego del cielo y las eliminó. Los ángeles de Génesis capítulo 6, que se cree que era un grupo de ángeles, que dice que tomaron, viendo que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, y Dios los tiene, a esos ángeles los tiene en prisiones de oscuridad, reservados para un juicio, ¿no? Ahí están esos ángeles que cayeron, que se rebelaron, que desobedecieron, que no escucharon la voz de Dios, y Dios los tiene preparados para un juicio especial. Las promesas, el Señor Jesús hizo promesas a sus discípulos. Les prometió, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, y versículo 38 al 41, en ese pasaje bíblico, el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y les está enseñando y les está mostrando, porque los quiere llevar a ser los verdaderos discípulos. No solamente los llamó para capacitarlos y prepararlos, sino para llevarlos al punto donde hacerlos verdaderos seguidores de Cristo. Les prometió. Es más, les prometió no nada más enseñarlos, les prometió alimentarlos, protegerlos del maligno. Y en varias ocasiones les dio la respuesta. Les dijo, cuando les dije que fueran a predicar y que no llevaran dinero, y que no llevaran 2 túnicas, y que no llevaran, etcétera, reservas, ¿les faltó algo? ¿Y qué dijeron ellos? Señor, no nos faltó nada, tuvimos suficiente, ¿no? Porque les prometió, les dijo. También les prometió darles poder a sus discípulos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, un pasaje que a lo mejor lo sabes de memoria también tú, ¿no? Ya el Señor había resucitado, ¿no? Ya habían pasado no 3 días, habían pasado 40 días. Ya no eran 11 los discípulos, no, en el aposento alto ya eran 120 los que estaban reunidos orando por orden de Jesús. Y les dijo el Señor Jesús que no salieran de Jerusalén porque Él tenía preparado algo especial para ellos. Y les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me vas a ser testigo en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Les prometió darles poder, les dio poder. Recibieron poder de lo alto, y la Biblia dice que entonces, una vez que recibieron esa promesa, confiaron en esa promesa, apropiaron esa promesa. Y aquí déjame decirte algo, hermano, algo importante para tu vida y para mi vida. No es el Espíritu Santo que prometió Jesús, el Señor Jesús, a esos discípulos. No es el mismo Espíritu Santo que tú y yo por la gracia de Jesús recibimos. ¿No es el mismo? ¿Qué opinas? ¿No es el mismo? Si estuviera en una iglesia pentecostal, ya hubieran echado maromas y brincos y gritos, ¿verdad? Varios en la congregación. No digo que te levantes. ¿Sabes qué? Es el mismo Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sabes qué significa? Que no, algunos, porque algunos creen o les han hecho creer que a veces algunos, tú recibes al Señor Jesucristo y de acuerdo a lo que crees, de acuerdo a lo que vas aprendiendo, el Espíritu, vas teniendo más poder en tu vida para ser un cristiano maduro. No es cierto. No es verdad. La Biblia dice que cuando aceptamos a Cristo, por la gracia de Dios, a través del Evangelio, recibimos el Espíritu Santo. ¿Cómo? Completo. Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención.
Y una vez más Pablo nos recuerda cuando escribe a los Corintios, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y que no es vuestro? No. Y por eso dice la Biblia en primera de Tesalonicenses, ¿sí? Creo que sí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, o es Efesios 5, uno de los dos. Estamos cerquitas. Por eso dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. Contristarlo. No. Cuando no permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Qué promesa, hermanos? ¿Cuáles son las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros? ¿Y cuáles son aquellas promesas que le hemos hecho a Él? Dice Isaías capítulo 41, el versículo 10, dice la palabra de Dios, si gustas lo puedes buscar. Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, solo el versículo número 10. Si estás ahí, puedes leerlo conmigo en voz alta. Isaías 41, versículo número 10, dice la palabra de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántas? Este pasaje bíblico, algunos, estoy seguro que algunos cristianos se lo saben de memoria, y qué bueno que se lo sepan de memoria, pero déjame decirte que no se trata de saberlo de memoria nada más, de tenerlo aquí, sino se trata de que lo vivamos, de que lo experimentemos. ¿En qué momento? En todo tiempo. Porque mira, no con todos es, pero a veces Dios, como dice la Biblia, Dios prueba nuestros corazones, porque a veces les decimos, Dios, yo te amo, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto para ti, permíteme, etcétera, y le hacemos esas promesas, pero a veces cuando vienen ciertas circunstancias o situaciones adversas, fallamos o nos olvidamos, y ya no hacemos caso de eso. Por eso debemos de tener cuidado cuando nos comprometemos con Dios en algo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en Jeremías capítulo 1, allá adelantito, Jeremías capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 19, le dice a Jeremías, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte una vez más. Jeremías capítulo 1, versículo 19, Dios le dice a Jeremías, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y si vemos el ministerio de Jeremías, ¿Dios estuvo con él? Claro que Dios estuvo con él. ¿Dios lo libró? Claro que Dios lo libró. ¿Cuál fue la parte que el ministerio de Jeremías duró? Aproximadamente 40 años, aproximadamente. Y por eso algunos identifican a Jeremías como el profeta llorón. No porque se quejara cada rato, no porque se desanimara cada rato, sino por todo lo que vivió esos 40 años. Pero Dios le dijo que lo tenía preparado desde que estaba en el vientre de su madre. Dios le dijo. Y no solamente Dios le dijo eso a Jeremías, le dijo, pelearán contra ti. Pelearán, estarán en contra de ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte. La Biblia dice, hermanos, que es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es mejor, ¿no? Mejor suframos por hacer el bien que por hacer el mal, ¿no? Y es mejor, si de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos, y eso va a traer consecuencias de tristeza, de rechazo, etcétera, etcétera, no importa, es mejor. ¿O no crees que es mejor? Es mejor que buscar, ¿no? De otra manera, de otras formas, buscar el bien.
Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, constantemente dice, porque creyó que era fiel quien lo prometió. No solamente fue Abraham. El Señor Jesús dijo una profecía que se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo todavía cuando habló el Señor Jesús de la bienaventuranza. Y dice el Señor Jesús, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. ¡Qué bendición tuvo! ¿No te imaginas, hermano? Yo me imagino que ha de haber sido una gran bendición y una gran responsabilidad también quienes vieron al Señor Jesús, quienes lo palparon, quienes caminaron con Él, quienes lo vieron resucitar muertos, sanar enfermos, leprosos, cuando los vieron, aquellos que lo vieron caminar sobre las aguas, que al principio pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Creían. Pero ¿no te imaginas que fue algo maravilloso poder verlo al Señor Jesús? Físicamente verlo. Yo creo que fue algo maravilloso. Tuvo que haber sido algo maravilloso, pero también algo, no solamente bueno para algunos, sino para otros, una gran responsabilidad. ¿Te imaginas? Hubo personas que tocaron el cuerpo de Jesús y no fueron sanados, no fueron perdonados, no fueron librados. Y no es porque el cuerpo de Jesús o porque Jesús no haya querido sanarlos, no, sino porque ellos no tenían la fe, esa fe que salva la fe. ¿Recuerdas ese relato de esa mujer? Una mujer que estaba enferma, tenía una enfermedad en su cuerpo, iba con los médicos y había gastado todo lo que tenía y le iba peor. Quién sabe si los médicos a lo mejor la estaban transeando, ¿verdad? Pero le iba peor a esa mujer. Y en su corazón dijo esta mujer, si tan solamente tocara su manto. Es más, ni siquiera esa mujer dijo que hable yo con él, que me atienda a mí, que escuche mi plegaria, que escuche mi queja. Ni siquiera dijo eso, dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, ¿verdad? Y la Biblia dice, el relato dice, ¿te imaginas cómo el relato nos da una idea, ¿verdad? ¿Eran poquitos los que iban con Jesús? ¿Eran poquitos? Era una multitud. ¿Por qué era una multitud? Porque después, cuando el Señor Jesús declara, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Y los discípulos dijeron, Señor, pues si todos te apachurran, todos te aprietan, todos te están casi atropellando. Pero Jesús no se refería a eso. Jesús se refería porque sabía que había salido poder de Él para sanar. Unos lo tocaron y no fueron sanados. Pero no por Él, por ellos. Él no falla, son ellos. Por eso dice la Biblia, al que cree, todo le es posible. ¿No? Pero al que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Dice la Biblia en Esdras capítulo 6, versículo 12, y en el capítulo 7 también, la Biblia dice que este hombre llamado Esdras preparaba su corazón. Siempre preparaba su corazón para escuchar la voz de Dios. En otras palabras, Esdras siempre estaba dispuesto a escuchar lo que Dios quería que él hiciera. Siempre. Y una vez que Dios le revelaba a Esdras lo que Dios mandaba, lo que Dios quería, no solo para Esdras, sino para su pueblo, una vez que recibía las promesas Esdras, las llevaba a cabo, las ejecutaba. ¿No? Creo, hermanos, que estamos muy lejos. Creo que los cristianos de hoy, las iglesias de hoy, estamos muy lejos de disfrutar las promesas de nuestro Dios. ¿Sabes por qué la gente no se convierte? ¿Sabes por qué? Sí, es cierto, porque no quieren, o etcétera. ¿Sabes por qué hay personas, familiares, amigos, vecinos, que no quieren saber de la vida eterna o del Evangelio? ¿Sabes? Creo que algunos de ellos tienen razón. Tienen razón. No ven en nosotros no ven algo sobrenatural. No lo ven. Decía un hermano
hablamos como el mundo, pensamos como el mundo, actuamos como el mundo. Y entonces, ¿cómo es que el mundo va a voltear y va a decir, estos son diferentes? Yo quiero ser como ellos. Estos sí en verdad son seguidores de Cristo. Estos sí en verdad, ni el trabajo, ni los afanes, ni los problemas, ni las enfermedades, ni nada les hace mella. Su Dios es el Dios verdadero. Su Dios, confían en su Dios, confían en sus benditas promesas y ajustan. Recuerda, hermano, la palabra de Dios es para que nosotros nos ajustemos a ella, no para que la ajustemos a nosotras, a nuestras circunstancias. Y aquí es donde muchos, en ocasiones, muchos fallamos cuando queremos ajustar las promesas de Dios de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y así no es. Es al contrario. ¿Recuerdas cuando la Biblia dice, mandamiento de Dios, San Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿qué dice la palabra de Dios? Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y después, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Principio bíblico. ¿Cómo le hacemos nosotros? ¿Le hacemos así? No le hacemos así. ¿Sabes cómo le hacemos? Déjame primero. Déjame primero. Déjame primero. Señor, es que es esto. Señor, es que Señor. Y queremos ajustar a nuestra manera el mandamiento de Dios. Engañándonos a nosotros mismos. Torciendo las escrituras. Aplicando de una forma equivocada la palabra de Dios a nuestras vidas. Dice la Biblia en el ministerio de Esdras también, pero de Nehemías, que fueron contemporáneos, los dos trabajaron de parte de Dios. Pero dice la Biblia de Nehemías que cuando el rey, porque él trabajaba para un rey pagano, el rey vio a Nehemías, porque era el copero del rey, y vio que estaba triste su semblante, ¿verdad? Y entonces el rey le dijo a Nehemías que qué le pasaba. Y Nehemías le dijo qué le pasaba. Y entonces el rey le dijo, el rey humano, le dijo a Nehemías, ¿qué pides? ¿Qué necesitas? ¿Y sabes qué dice la Biblia? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Nehemías, yo creo que se fue a su cuarto o a algún lugar apartado primero y oró a Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero no creo que haya orado 1 minuto, 2 minutos, ni 3 minutos, no lo creo. Consultó al Rey Celestial, consultó al Rey de Reyes, al Señor de Señores, consultó al que tiene autoridad sobre todo lo creado, el que la Biblia dice que quita reyes y pone reyes y que nadie gobierna sin que Él lo autorice, sin que Él esté de acuerdo. Consultó al Rey divino para después decirle al Rey humano lo que debía hacer. Y la Biblia dice que cuando Nehemías se presentó con el Rey humano, le dijo, esto es lo que debo hacer. Dios quiere que haga. Y el rey le dijo, adelante, ve y hazlo. Y no solamente eso, le proveyó de madera, le proveyó de guardia, le proveyó de muchas cosas para la labor que Nehemías tenía que hacer. Mira, hermano, qué principio bíblico tan importante y valioso y que no ha pasado de moda, porque no ha pasado de moda. Cuando querramos algo, cuando necesitemos algo, cuando esté algo pendiente, ¿sabes qué debemos hacer? Eso, ir a la presencia de Dios y decirle, Dios, muy bien, esto es lo que pasa, esto es lo que sucede, ¿tú crees que Dios no sabe lo que sucede en nuestras vidas o lo necesitamos? Y esperar que Él nos diga, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Decía una publicación que hizo nuestro hermano, decía el predicador, que a veces hay cristianos que se han convertido o que son realmente seguidores de hombres. Y no de hombres cristianos, seguidores de personas en este mundo. Hacen lo que las personas dicen, no cristianas, ¿no? Confían
en lo que las personas dicen, no cristianas. Dice, y se han convertido en eso, seguidores de hombres, de personas. Por eso, hermanos, debemos de tener cuidado. Cuando Dios nos promete algo, ¿recuerdas en Hebreos, pero en el capítulo 12, dice la palabra de Dios que el Padre, así como el Padre humano, ¿no?, ama a su Hijo, ¿no? Dice, el Padre a todo aquel que toma por hijo lo ama, pero lo disciplina. Pero no solamente dice eso, dice, y al que no disciplina, no es ¿qué? No es hijo, sino es bastardo. O sea, no es hijo. Cuando la disciplina de Dios llega a nuestras vidas, o va a llegar a nuestras vidas, démosle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es una señal o evidencia de que somos hijos. La disciplina de Dios, no el juicio de Dios, no la ira de Dios, no el castigo de Dios. Son cosas diferentes. La disciplina. Porque el Padre, al que toma por hijo, lo ama, pero lo disciplina. ¿No? Hace tiempo escuché a un hombre decir, hace años, un hombre mexicano, ni siquiera era extranjero, decir, porque él se identificaba como cristiano y decía que sabía mucho de la Biblia. ¿Quién sabe? Yo nunca le pregunté de la Biblia, pero él decía, yo tengo mi negocio y lo hice en domingo. Tengo mis casas y mis propiedades y las hice en domingo. Argumentando él que el domingo no es el día del Señor y que los cristianos no tenemos por qué congregarnos, según él. ¿No? Y si todo eso lo hice en domingo, pues ahora nada más espérate, ¿no? Espérate cuando llegue la retribución. Hace poco supe de esa misma persona, bueno, no tan poquito supe, perdió a su familia, porque su esposa descubrió después de años, qué triste, ¿no? A veces las últimas que se enteran son las esposas, ¿no? O sea, toda la colonia o la gente lo sabe menos ella, ¿no? Su esposa descubrió que tenía una hija fuera del matrimonio, obviamente con otra mujer, de la misma edad de su hija menor. Y según ella lo descubrió, ¿no? Hace poco supe que ese hombre está enfermo, muy enfermo, ¿no? Cuando no tomamos en serio, en el caso de él, porque él decía que era hijo de Dios, cuando no tomamos en serio lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios nos muestra en su palabra, debemos, hermanos, tener cuidado. Recuerda, fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Dios no se retracta. Dios no se va a retractar. Cuando Él prometió bendición y derramó bendición, fue porque se cumplió todo lo que Él había establecido. Pero cuando Él prometió no bendición, sino maldición, fue cuando todo lo que Él estableció se llevó o lo ejecutaron de acuerdo al pie de la letra. Hay un proverbio que dice que la maldición está en la casa del impío. La maldición está en la casa del impío. Muchas personas tal vez lo saben o no lo saben, pero están atrayendo la maldición a sus vidas, a sus hogares, la están atrayendo. ¿Por qué? Porque rechazan a Dios, porque rechazan su palabra, porque rechazan sus mandamientos, porque rechazan el Evangelio y están atrayendo la maldición a sus vidas. Así que te animo, hermano, en el amor en Cristo, que tengamos cuidado.
Y si Dios nos ha hecho algunas promesas, tengamos la certeza, tengamos la seguridad que así será. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia en Números, capítulo 19, versículo 23 en adelante. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y todos los ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, de cuando Dios se comprometió a hacer algo y lo ejecutó. Así de esa manera entonces podemos, hermanos, descansar. Pero también recuerda, hermanos, recordemos que aquellas promesas que le hemos hecho es mejor, ¿no? Como dice Eclesiastés capítulo 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, ¿no? ¿Por qué? Porque Él no se complace en los insensatos. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No, es mejor cumplir con lo que hemos prometido. Bien, hermanos, vamos a orar y hacer una oración, por favor. Tú en tu corazón vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, una vez más, Señor, queremos rogarle, una vez más, en el nombre bendito de su Hijo Jesús, que nos ayude, Señor, que nos perdonen aquellas promesas. Seguramente hemos fallado, o seguramente en algún momento de nuestras vidas nos hemos comprometido en algo y no hemos cumplido. Perdónenos, Señor. Perdónenos y ayúdenos, Señor, a recordar que usted nos manda por nuestro bienestar, que todo aquello que nos comprometamos, lo cumplamos. Ayúdenos, Señor, a ser cristianos de palabra. No necesitamos firmar un documento, no. Ayúdenos, Señor, para hacer lo que dice la Biblia, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Ayúdenos, Señor, guárdenos. Tómenos en sus manos, Señor. Y le rogamos una vez más, Señor, por aquellas familias que ya no pueden asistir porque están enfermos, aquellas familias que tal vez ya las enfermedades no les permiten, Señor, trasladarse a los templos. Le rogamos, Señor, que siga ayudándolos. Pero también le rogamos, Señor, por aquellas familias que sí pueden congregarse, pero que muy probablemente se han dejado engañar por la vanagloria de este mundo. Se han dejado engañar por los afanes de este mundo, o tal vez se cumple lo que dice la Biblia: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es decir, no todos son verdaderos cristianos, no todos son verdaderos hijos de Dios. Guárdenos, Señor, tómenos en sus manos y que tengamos cuidado esta semana en las cosas que tenemos que hacer, Padre. Le damos gracias por todo y le pedimos esto, Padre, una vez más, en el nombre bendito de su Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar con este tiempo.